Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por estar en sintonía a través de Radio Eternidad en el 990 AM y gracias a las personas que nos ven a través del internet en Sudamérica, en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, al igual que en Estados Unidos y en España. Hoy continuamos con nuestro programa hablando del rol de la esposa y tenemos nuevamente invitadas a Laura de González y a Patricia de Saladín. Laura, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Hoy vamos a seguir hablando del rol de la esposa y yo quiero que ustedes den ejemplos prácticos acerca del tema. Tú sabes que generalmente los pastores hablamos de este tema, pero la vivencia la tienen las esposas y por eso quisimos hacer este programa de una manera práctica donde ustedes nos den sus experiencias. Claro. ¿Y tú, Pati, cómo estás? Bien, bien, aquí acompañándote de nuevo. Qué bueno. Hoy vamos a continuar hablando de lo que vimos la semana pasada, que el rol primario de la esposa es ser ayuda idónea de su esposo, como vimos la semana pasada, y hoy vamos a continuar hablando acerca de la sumisión. Vimos qué no significa la sumisión la semana pasada. Nosotros todos debemos someternos los unos a los otros. En nuestro lugar de trabajo debemos someternos a nuestros jefes, a nuestra autoridad, a las autoridades, a las personas en el gobierno. Los alumnos deben someterse a los profesores en el colegio, los hijos a los padres en la iglesia, los miembros de la iglesia a los pastores, y al igual en el orden de la economía, en el matrimonio, las esposas deben someterse a sus maridos. Vimos la semana pasada que este concepto de sumisión podíamos definirlo como la libertad de ser creativas bajo la dirección de su esposo. Que esto no significa que la esposa es una esclava, ni significa que la esposa está pintada en la pared y no hace nada. Que no significa que no tiene ningún rol, o alguien puede pensar, pero eso me va a inutilizar. No. La Biblia manda a la esposa a someterse a sus esposos. ¿Y qué vemos hoy en día? Que parte de la crisis que estamos viviendo en nuestra sociedad es que el diseño de Dios no se está cumpliendo en las diferentes áreas, y en el matrimonio las esposas no se están sometiendo como Dios manda a sus esposos. Continuando sobre el tema, como veíamos la semana pasada, no sé si tienen algún ejemplo adicional que darnos acerca del concepto de la sumisión o un ejemplo que quieran poner en este momento. Yo quería hacer la aclaración de que tú dijiste que hoy en día no se está cumpliendo el diseño de rol de Dios en el matrimonio y que las esposas no se están sometiendo a sus maridos. Sí, o sea, porque ese es el tema que nos ocupa hoy. Si fuéramos, cuando ustedes tocaron el rol del esposo, abundaron, porque alguien que está viendo o escuchando el programa podrá decir, mira qué bueno, el diseño de Dios no se está cumpliendo en el matrimonio porque las esposas no se están sometiendo a su marido. No, lo que pasa es que ese es el tema que nos ocupa hoy específicamente, y definitivamente las esposas no se están sometiendo a sus maridos o tampoco están siendo ayuda idónea. Y la semana pasada veíamos que era porque lo primero que tiene que, primero para llevar a cabo ese rol, decíamos que tiene que ser una persona que haya entregado su vida a Jesucristo, una mujer cristiana. Pero además de ser cristiana, decíamos que tenía que comprender su rol, entender lo que Dios decía, que era ayuda y que era someterse. Y la Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Eso que tú dices, Pati, es algo espiritual. Así como una mujer se somete a Dios y trata de obedecerlo en todo, así debe ser a su marido. Cuando una mujer no se somete al marido, es como si se rebelara contra Dios, porque Dios es que está dando ese mandato. Pero muchas esposas que nos están escuchando ahora o que nos están viendo a través del internet pueden decir, pero que usted no conoce a mi maridito, es difícil someterme a ese hombre, usted no sabe las malas decisiones que él ha tomado, el dinero que nosotros hemos perdido de nuestros ahorros. ¿Qué usted le diría a esa esposa? ¿Que no se someta? No, ella se tiene que someter independientemente de lo que su esposo haga. Siempre hay medios de gracia que Dios tiene para una persona con esos problemas en su iglesia, donde ella va a buscar consejo con sus pastores. Pero la realidad es que ese fue el esposo que ella eligió cuando se casó.
Y muy probablemente ella sabía alguna de sus debilidades y sus fortalezas, y aún así se casó. Entonces, ese es siempre el temor de la mujer que no se quiere someter, que piensa que el esposo no va a hacer las cosas como ella entiende que deben ser hechas, o no va o va a llevar a la familia a la bancarrota, los hijos van a estar totalmente desprovistos espiritualmente porque él no se ocupa como sacerdote de su hogar. Sí, esas cosas pasan, pero la mujer está llamada a llenar su rol, independientemente de eso. Si queremos tener matrimonios bendecidos por Dios, si queremos entender los tiempos, la crisis que estamos viviendo en nuestra sociedad, repito que debemos entender cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Veíamos la semana pasada o anteriormente, no la semana pasada, cómo el hombre debe amar a su esposa con un amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia, y cómo la esposa debe someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Pero dice la escritura en ese texto de Efesios que debe someterse en todo, o sea, que debe ser un estilo de vida de sumisión en todo tiempo y en todo momento. Solamente no debe someterse cuando el esposo le pida algo que es contrario a los principios de la palabra de Dios. Así es. Yo no quiero que ninguna de las oyentes o de los oyentes o las personas que nos están viendo diga, wow, qué difícil es esto. Esto es algo sumamente negativo. No, este es un concepto positivo. Aquí debemos enfatizar lo que nosotros, lo que las esposas en este caso deben y pueden hacer. Recuerden cómo definimos sumisión. La libertad de ser creativas bajo el liderato de su esposo. Es poner todos sus talentos, todas sus habilidades bajo la dirección de ese entrenador, de ese manager, de ese administrador del equipo. Recuerden que debe haber una cabeza, debe haber alguien que mande. Usted no ve en la calle a una persona con dos cabezas. Y cuando usted ve a una persona que tiene problemas motores, problemas de coordinación, es porque la cabeza no está mandando la señal correcta al cuerpo, y por eso se ven esos movimientos que parecen descontrolados, fuera de control. En el matrimonio, cuando la esposa no se somete, sucede lo mismo. O cuando el esposo no ama a la esposa con ese amor sacrificial, sucede lo mismo. Por lo tanto, debemos decirle a las esposas que se vean como parte de ese equipo. Yo sé que hay diferencias, yo sé que hay diferente educación. Quizás tú como esposa seas más emprendedora, más inteligente que tu esposo, pero tú debes verte, repito, como parte de ese equipo. Tú no eres del equipo contrario, es como tú dices, Laura. Exacto. Tú te casaste con ese hombre, fue el hombre que tú escogiste. Así es. Y tú lo conocías durante el noviazgo. Es verdad que hay muchas cosas que tú las descubres en el matrimonio, pero ya tú sabías su carácter, su manera de ser. Eso te pasó con Fausto. Y déjeme decirte, Eduardo, para la mujer soltera que nos escucha, oyendo estas cosas, lo importante que es elegir el esposo adecuado por todo esto que estamos viendo. ¿Tú sabes lo que piensan muchas mujeres antes de casarse? Yo sé que él no decide tanto. Yo sé que él no es tan organizado, pero yo lo amo y yo lo voy a cambiar. Así es. Y el único que cambia a las personas es Dios con la obra de su Espíritu. Y por eso vemos muchas personas que se casan pensando que van a cambiar a ese esposo, o esposos, hombres que se casan pensando que van a cambiar a sus esposas. Y entonces cuando llegan al matrimonio y ven que no se dieron esas expectativas, ellas entonces no se quieren someter. Es así, y ahí vienen los problemas. Pero vamos a continuar hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Continúen con nosotros en Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos aquí a Laura de González y Patricia de Saladín hablando acerca del rol de la esposa. Gracias por estar con nosotros, Laura, Patti, en este programa Entendiendo los Tiempos, hablando del rol de la esposa. En Efesios vimos cómo Dios manda a la esposa a someterse a su esposo. En Primera de Pedro, capítulo 3, también nos dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. En vez de estar en pie de guerra con el esposo, contradiciendo, peleando, oponiendo, nos dice ese texto que la conducta de la esposa debe ser casta y respetuosa. En Efesios 5:33 se nos dice que la mujer respete a su marido. ¿De qué manera práctica una mujer puede mostrar ese respeto a su esposo? Bueno, el esposo se siente amado cuando su esposa lo respeta, y ese respeto puede ser desde oír sus consejos, no irse delante haciendo cosas sin preguntarle primero, estimándolo como cabeza que Dios ha puesto sobre ella, no socavando su autoridad delante de nadie, ni de los hijos, ni de ninguna otra persona, no criticándolo, sino lo contrario, afirmándolo, apoyándolo en su trabajo, apoyando sus sueños, sus metas, ayudándolo a obtenerlas, usando sus habilidades para obtenerlas. En fin, usar todas esas cosas y todos esos medios para ella poder mostrar y honrar a su esposo, como respetarlo como manda la palabra. Alguna esposa que nos oye puede decir, pero yo cumplo esas cosas que tú estás diciendo, Laura. ¿Tú podrías ponerme ejemplo de alguna de ellas de una manera más diluida, más clara? Bueno, algo que yo veo que sucede mucho con nosotras las mujeres es que en la confianza que tenemos con nuestros esposos, ahí está el peligro. Ahí es que está el peligro. Perdemos esa cortesía al hablarle que quizás tenemos con unas personas fuera de la casa, y a ellos les hablamos irrespetuosamente. O algo que a los esposos los molesta mucho, lo digo en mi caso como un ejemplo, es que lo tratamos como hijos en lugar de como esposos cabezas sobre nosotros. Ponme un ejemplo de eso, Laura. Que le quiero decir a Fausto, por ejemplo, lo que tiene que hacer en un caso dado, como le diría a un hijo. Y no debe ser así. Debe ser que yo se lo exprese mi opinión sobre algo, y entonces que lo trate como te trataría a ti, por ejemplo. Yo no te digo a ti lo que tú tienes que hacer porque tú no eres mi esposo. Pero entonces, ¿por qué se lo digo a mi esposo si no debo? Si lo debo decir de una forma más adecuada. Y las mujeres somos especialistas, porque cuando nos dicen que nosotros debemos ser ayuda, nosotros decimos ayuda, pero yo ayudo en todo. Mira, yo cocino, yo limpio, yo lo ayudo a seleccionar su ropa. Si vamos a un restaurante, yo le digo dónde sentarnos, qué comida que sean bajas en grasa pedir, que todo. Nosotros, una de las cosas que hacemos mucho las mujeres, decimos dónde parquearnos. O sea, nosotros estamos constantemente dando instrucciones, diciendo, como decía Laura, tratando a los esposos no como si fuera nuestra autoridad, sino que en la confianza nos manejamos de ahí a ahí, y no nos damos cuenta que nosotras queremos llevar ese control, y vamos dando detalles de todo. Muévete aquí, muévete allí, pásame, te paso tal cosa, hazlo así, no lo hagas de esta forma. Eso habla, la conducta casta y respetuosa, habla de nuestra actitud. Claro. O sea, es una actitud interna de corazón que se manifiesta externamente en cómo yo me dirijo. Y no es que nosotros no podemos decir nuestra opinión o darle un buen consejo, porque era lo que hablábamos. No, la mujer que es ayuda no es simplemente una figura, es una mujer que está ahí para complementar a ese hombre, no para estorbarlo, no para vivir corrigiéndolo, no para criticarlo, sino para complementarlo. Un área que nosotras las mujeres tenemos muy desarrollada es el verbo. Los hombres en su mayoría hablan menos palabras, hay muchísimas estadísticas con respecto a eso, y las mujeres tenemos una verborrea grandísima. Dicen las estadísticas que una mujer habla de 30,000 a 50,000 palabras al día. Entonces la mujer lo ataca como con una ametralladora de palabras en todo lo que está hablando, y el hombre muchas veces lo que hace es que se cierra, se retira, cierra sus oídos, y cuando ya cerró sus oídos ya es muy poco lo que tú puedes lograr cuando es que tú quieres traer una opinión diferente de la que tu marido está planteando en eso de la sumisión. Y todo ese tiempo, mientras eso ocurre, este esposo no se siente amado. Su lenguaje es ese, y nosotros lo que hacemos es no amarlo como ellos entenderían ser amados. Entonces están funcionando ahí como las managers del equipo, las entrenadoras, las que dirigen y no las que se someten. Y queremos hacer un esposo a nuestra imagen, a como nosotros entendemos que debe ser, en lugar de aceptar el esposo que Dios nos dio y que nosotros elegimos y que debe ser cabeza sobre nosotros. Y el hombre se siente entonces amenazado. Exacto.
Yo le decía a Laura que realmente la sumisión, cuando tú decías al principio que no es difícil, yo diría que no es difícil en Cristo. Aún en el Señor es el rol que tú tienes y no es que no es difícil, es que es un asunto de todos los días, tú le rindes tu vida al Señor. Amén. Así Y es. cuando tú llegas a entender que Dios te manifiesta su voluntad a través de la guía de tu esposo, entonces tú hallas descanso. Tú pierdes, como dice, el temor, sin tener ningún temor, porque tú sabes que esa guía, las mujeres decimos, ay Señor, muéstrame tu voluntad. Yo quiero que tú me enseñes el camino que vamos a seguir. Miren, en esta decisión financiera, o si nos vamos a mudar, o con relación a esto que vamos a comprar. Señor, muéstranos tu voluntad. Pero resulta que tu esposo viene y te dice, no, yo considero que no lo vamos a comprar ahora. Y tú te pones como gato boca arriba, comienzas a argumentar algo que no es sabio, quizás argumentas en el momento menos apropiado, lo esperas desde que llega del trabajo con la cabeza cargada y tú comienzas a argumentar su decisión de que no íbamos a comprar esto, o que no nos vamos a ir de viaje a tal lugar, o que el dinero no lo vamos a gastar en aquello, cuando realmente Dios te respondió tu oración a través de la decisión de tu marido. Entonces, en vez de ver qué mala decisión tomó este hombre, nos está llevando mal, esto no fue lo mejor, yo estoy segura que no fue lo mejor. ¿Cómo tú estás segura que no fue lo mejor? Si Dios te dice que te sometas a ese hombre, después que tú le diste tu opinión, después que tú oraste, él vino con esa palabra y tú le diste tu punto de vista, y esa es la decisión, mi hermana, esa es la decisión de Dios para ti. Y acepta tranquila, no mires la figura de tu esposo, mira la figura de Cristo por encima de tu esposo, porque así como la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer, o sea, el esposo es la cabeza del esposo, Cristo es la cabeza de todo varón. Así es. Y esa decisión fue la respuesta de tu oración. Y algo bueno de tener pendiente a las mujeres es que cuando Cristo o Dios nos dice que debamos someternos y ser respetuosas, no dice nunca que el marido es perfecto ni es sin pecado. Él sabe que es un marido pecador y aún así nos dice que nos sometamos. O que las decisiones van a ser todas Exacto. perfectas y al 100%. Dios sabe que sus decisiones no van a ser buenas, que va a cometer errores, que va a hacer cosas equivocadas para la familia, y aún así nos dice que nos sometamos y respetemos. Porque ese es el camino que él tiene en ese momento para que ambos, el esposo, la esposa y aún los hijos, el Señor nos lleva en un camino de santidad, y esas son las avenidas que él usa. Entonces, aquellas esposas que piensan que poniéndose en pie de guerra, van a resolver la situación. Es todo lo contrario. Se endurece el esposo, se disfunciona la relación. Es todo lo opuesto a lo que debe ocurrir en una familia. Y nosotras no debemos olvidar, como mujeres cristianas, que Eva fue tentada. Ella fue la Y engañada. que Eva fue engañada primero, y ella hizo que su marido pecara, y así vino la caída, y conocemos todos los efectos. Lo que nos debe llevar muy bien a cuestionar y pensar y orar y buscar qué decisión de mi marido, que en el caso de Adán fue, mira, podemos comer de todo árbol del huerto menos de ese. ¿Qué decisión a donde yo estoy queriendo llevar a mi marido? Cuidado si yo he sido tentada por el maligno, y a donde yo estoy guiando a mi marido, estoy haciendo lo mismo que la serpiente logró hacer con Eva. Estoy llevando a mi marido y a nuestra familia por un camino que no es de Dios, porque claramente Dios dice que la autoridad viene de Él. No, como decíamos, no que yo no puedo traer un punto, no que yo no puedo, debo escoger el momento apropiado para traer mi punto, pero debo tener mucho cuidado, porque la mujer fue el blanco que Satanás escogió para introducir el pecado en el mundo. Un aspecto es, en ese respeto, en esa ayuda idónea, algo que tú decías, la forma como le debe hablar a su esposo. Pero vamos a continuar tratando este tema de la sumisión y ser ayuda idónea en el matrimonio en nuestro próximo segmento. Estamos muy contentos que hayan venido nuevamente al programa a hablar y a dar ejemplos de cómo la mujer, dentro de su rol como esposa, debe someterse a su esposo. Y
A mí me gustaría que habláramos cómo una mujer puede mostrar a su esposo de una manera práctica su sumisión. Debe fijarse en la manera como le habla, si le habla de una manera burlona, de una manera despectiva, si le vive echando en cara esos ejemplos. ¿Qué ustedes podrían decirnos con respecto a esto? Efectivamente, el tono con que le hablo, el momento en que se lo digo, si se lo digo delante de los hijos y voy en contra de su orden, por ejemplo, de su opinión delante de los hijos. Incluso si voy donde el esposo de otra persona a preguntar su opinión mientras descarto la de mi esposo, aún la de mi pastor, yo tengo que oír a mi esposo porque él es la cabeza que Dios ha puesto sobre mí. Hay un sinnúmero de formas tontas que podemos, incluso como cuando me decía Patricia, dirigiéndolo para llegar a un sitio, eso es algo que peco. Yo le digo a Fausto, coge por aquí, dobla por allá. Y vivo como pensando tú le trazas la ruta por donde él tiene que ir. Como su GPS, y como que mi forma es mejor. Eso está mal. Yo me sé la mejor ruta, Exacto, cosas tan sencillas como esas. No oírlo cuando me habla, no servirlo. Hay ocasiones en que Fausto llega a la casa, por ejemplo, yo estoy trabajando y no me paro a recibirlo. Okay. No estoy dándole la importancia que tiene. Hay cosas tan elementales, Laura. Un esposo que le dice a su esposa, mi amor, dame un vaso de agua. Y hay casos de esposas que le dicen, pero párate tú a buscarla, tú tienes 2 piernas, mira, tú sabes dónde está la nevera. Exacto. Y ese es un espíritu, esa respuesta es un espíritu que hay en esa casa, porque es muy importante la actitud de respeto y delante de los hijos. Hay esposas que, por ejemplo, el papá les dice con los permisos de los hijos. Es un área muy en que es muy vulnerable, porque generalmente cuando el matrimonio, yo en la experiencia nuestra, yo he visto a través de los años que el mismo principio adquiere diferentes variantes. Por ejemplo, cuando los hijos son pequeños, si tenemos las mismas ideas de cómo criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, vamos caminando juntos y puede ser que un día una corrección u otra no sea como yo lo hubiera hecho, pero siempre teniendo en cuenta que tú eres la autoridad y tú tienes la palabra final. Pero resulta que cuando esos hijos crecen y son adolescentes, entra como otra etapa, entra la idea de que yo tengo cómo deben manejarse los permisos de los adolescentes, hasta qué hora y cómo deben ser las cosas, si tienen amigos de otros sexos. Entonces el papá le dice, tú tienes que estar aquí a las 11. Y la mamá por dentro dice, a las 11, eso es un abuso en esta época que estamos viviendo. Eso era en la época de nosotros. Que llegábamos a las 11. Que llegábamos a las 11 o a las 12. Entonces, la mamá, en una manera muy insensata, le dice a la hija o al hijo, mira, tu papá dijo a las 11, pero a las 11 tú me llamas, que yo te voy a alargar un poquito el permiso para que tú puedas llegar más tarde. Con eso, esa mujer no se está sometiendo, está socavando la imagen paterna delante de ese hijo y está logrando que ese hijo vea esa división que hay entre papi y mami, claro, que se ve esa trinchera y él va a lograr conseguir cada vez que quiera un permiso, moverse entre papi y mami y llegar al punto en que papi y mami van a tener argumentos serios cuando ese hombre se dé cuenta que esta mujer ha estado manipulando la situación, claro, para lograr que ella al final tenga el control. Y Dios a mí de maneras muy prácticas me ha mostrado muchas veces que aunque yo crea que yo tengo la razón y que la parte como tú la estabas haciendo no era la correcta, Dios al final te ha dado delante de mis ojos muchas veces la aprobación de lo que sucedió a ti, como para que yo vea. Tú te fijas, Patricia, es como yo digo que es él el que manda, no eres tú la que sabes. Y no significa que tú no puedas apelar a Eduardo, no delante de los hijos, sino ya en la habitación. Eduardo, ¿tú no crees que debimos haberle dejado hasta las 12? Porque eso se puede, aunque Eduardo tome la decisión que él quiera, claro, pero nosotros no lo hacemos como tú dices, nos vamos por detrás. Por detrás, porque es la misma astucia, la misma manipulación que nosotras las mujeres tenemos que darle muerte a eso, muerte. Otra cosa que yo quería comentar sobre el respeto y lo importante que es, que Dios no se equivoca, es que los hombres, como decíamos, se sienten amados cuando sus esposas los respetan. Y hemos visto mucho en consejería hombres, aún cristianos, que tienen adulterios emocionales, quizás no adulterios físicos, pero adulterios emocionales con otras mujeres en el trabajo. Quizás, ¿qué hacen? Esas mujeres los escuchan. Cuando llegan al trabajo le tienen un café. Se sientan con ellos a escuchar sus problemas, sus luchas, sus
problemas personales. Le ven su mejor parte. Le ven la mejor parte porque ellos no ven los pecados tan de cerca como la mujer los ve. Y entonces ellos se sienten afirmados por esta mujer, se sienten que son importantes delante de sus ojos y eso los atrae a ellas y los desconecta de su esposa. Entonces, qué importante para la seguridad del matrimonio y la protección del hogar que la esposa sea respetuosa hacia su esposo le muestre admiración y lo afirme y él se sienta valorado y amado por ella. En esa casa y agradeciéndole. Me viene a la mente otro ejemplo, una vez que yo escuché de una familia que todas las semanas compraba pizza el mismo día. Pero cada vez que iban a comprar la pizza, llamaban y decían, queremos 2 pizzas, y la esposa siempre le decía, cuando iban manejando, se montaba la familia, iban a recoger la pizza, y cuando el esposo se iba a desmontar, ella le recordaba, recuérdate, mi amor, los tarritos de salsa aparte, la pizza de doble queso de tal forma. O sea, ella le daba una serie de directrices que eran la misma todas las veces. Entonces, cuando un día el papá se monta en el carro y le dice, y la salsa la pusieron aparte, y miran y la salsa no estaba aparte, y uno de los hijos le dijo, papi, tú eres un estúpido. Y la mamá se quedó de una pieza porque ella nunca había usado esa palabra. Pero sin embargo, con su forma, todos los domingos ella le mandaba el mensaje que ella mandaba era, su papá es un estúpido, necesita que yo todos los domingos le haga el recordatorio de la misma cosa, y encima cuando se monta en el carro revisamos la caja a ver si vino así. Sí. Entonces eso lamentablemente es muy triste. Hay casos también donde la misma madre menosprecia al esposo en algo tan sencillo. El padre trata de ayudar al niño con la tarea de matemática y resulta, o de biología, que él no era muy buen estudiante, y la madre le dice, ¿y tú vas a ayudar al niño con la tarea? Sí. ¿Tú no puedes ayudarlo con eso? ¿O es que tú no fuiste al colegio? Y menosprecia la figura paterna. Y ese hombre, como tú dices, se siente amenazado en el matrimonio. Claro, esa actitud, lo que tú decías, Pati, esa actitud de la esposa es rápidamente captada por los hijos. Ellos notan si hay una falta de liderazgo, si hay un tono despectivo o burlón. Y aquí hay un peligro doble, porque como tú decías, Laura, primero afecta al esposo en su confianza, pero también los hijos se van a criar pensando que ese es el patrón correcto. Exacto. Donde hay una mujer siempre o en pie de guerra, no abiertamente, como decimos nosotros, con la pintura de guerra, como en la película de Indios y Vaqueros, pero sí hablando despectivamente, burlonamente, menospreciando al esposo. Otra cosa que ocurre mucho a menudo que vemos es cuando las mujeres hacen alianzas con los hijos. Quizás no en el caso exactamente de manipular los permisos, pero hacen alianzas emocionales con ellos, en lugar de hacerlo con los esposos. Son tantas cosas que uno ve cuando se distorsiona el diseño, que no son buenas para la familia. Hay un elemento importante en lo que tú dijiste, y es el decirle al esposo, o sea, las cosas positivas, mostrar el agradecimiento por el trabajo que él hace, expresar aprecio por sus fortalezas y no estar continuamente hablando de las debilidades de su esposo. Y muchas esposas aquí también fallan, pero vamos a continuar hablando acerca de esto en nuestro próximo segmento. Sigan con nosotros en Entendiendo los Tiempos. Continuamos hablando del rol de la esposa. Tenemos una llamada en el aire. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Quién nos habla? El mensaje está buenísimo. Qué bueno. Sí, buenísimo. Muchas gracias por lo que ustedes hacen, por este pueblo, Dios mío, por este país que se está cayendo a pedazos y el mundo entero. Es como un bálsamo, como un agua fría en medio de un calor que nos está ahogando a todos. Así que yo le pido, ¿cómo yo puedo conseguir ese mensaje? ¿Tiene número o tiene nombre? Sí, usted puede conseguirlo, puede entrar en la página de Facebook, Entendiendo los Tiempos. Ajá. Si no, a este número que usted llamó aquí en Radio Eternidad, puede llamar y le podemos dar más instrucciones. O sea, cuando yo quiero un mensaje, puedo llamar, y ese mensaje que yo quiero, ¿cómo lo consigo? Porque me interesaría ese. Sí, puede llamar a la emisora, y si tiene facilidad a través del Facebook, puede entrar a nuestra página
entendiendo los Sigan tiempos. trabajando, no se cansen, que todo no está perdido. Hay muchas Hasta gracias. El mundo se pudrió, como le digo Elías al Señor. Hay un grupo de cristianos que lo sigue a Dios y lo sigue a ustedes. Amén. Sigan adelante en el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga mucho. Muchas gracias por su palabra de aliento. Qué bueno, nos dice esta oyente que es como un bálsamo de agua fría en el desierto el programa, que sigan adelante en medio de la sociedad, cómo se encuentra. Hay un punto que debemos destacar también, y es cómo Dios ve cuando la mujer no respeta a su marido. Que esto es algo detestable a los ojos de Dios. Y la mujer debe tener esto presente, que si ella quiere agradar a Dios y ser bendecida por Dios, debe respetar a su marido en la forma como le habla, mostrándole el respeto debido. También no rebajando la imagen del esposo delante de los hijos. Y recordar que debe trabajar incesantemente por el bien de su marido. ¿Qué ustedes nos dirían en este punto? Eso me recuerda a la mujer de Proverbios, que le hacía bien todos los días de su vida a su esposo. Es una alta encomienda y solamente la llenura del espíritu una mujer puede hacer eso, porque no podemos quitar de lado nuestro pecado que está en nuestro corazón y que nos impide amar al otro, sino que nos amamos nosotros primero y tratamos de justificarnos y justificar nuestra posición en todas las cosas. Entonces es ir en contra de esa naturaleza. Y ahora cuando tú citas Proverbios 31, me recuerda que ese marido era conocido en las puertas. Exacto, él era no era conocido porque tenía una mujer rencillosa, peleona, que andaba mandando a todo a diestra y a siniestra, sino que era conocido por esa mujer que le daba bien y no mal, y que era una mujer que estaba llena de todas esas cualidades que mencionamos. Y también me recuerda, tú hablar lo serio que es, en el caso de Tito 2, que cuando esa mujer anciana o de más edad debe enseñar a la más joven, ese pasaje que tiene 7, ese currículo que tiene 7 características, 7 materias, vamos a decir, comienza con el marido, termina con el marido, o sea, comienza diciéndole que lo ama, comienza diciendo que lo ama, termina diciendo con que se someta, y la razón que da es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que cuando una mujer se llama cristiana y no se sujeta, sino que visiblemente, como reflejo de lo que hay en su corazón, y respeta a su marido, no se somete, realmente está blasfemando la palabra de Dios, y eso sí es muy triste. Una esposa debe estudiar cómo agradar a su marido. ¿Qué ustedes le dirían a las esposas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, acerca de cómo estudiar para agradar a su marido? Yo creo que es muy importante entender cómo ese esposo se siente amado. Y hay diversas maneras de amar a la persona. Y yo podría estarte amando en mi lenguaje y tú no sientes ese amor porque eso no es para ti importante. En el caso mío como mujer, por ejemplo, a mí me gusta que Fausto me escuche, se siente conmigo, me dé tiempo de calidad, me sirva. Para mí eso me demuestra amor. A mí él no me tiene que hacer regalos, él no me tiene que hacer nada de eso porque eso no me hace tilín, como decimos aquí. Entonces la esposa debe igualmente estudiar a su esposo, qué le agrada, de qué se queja. Muchas veces lo podemos entender por las cosas que él se está quejando de nosotras. Eso le hace falta recibirlo. Entonces es un continuo estudio de nuestra pareja para agradarlo y agradar a Dios en el proceso. Hacer del hogar un lugar seguro es algo muy importante, un lugar de refugio, como dice en Proverbios, que el marido de ella, de la mujer virtuosa, está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Así es. ¿Cómo una mujer puede hacer del hogar un lugar seguro? Bueno, es increíble el corazón de Dios para el hogar en cuanto a la mujer. Ese es su lugar de dominio. Y la mujer ahí estampa su presencia de una forma extraordinaria y tiene una influencia increíble. Y ella climatiza el hogar. Si la mujer está de mal humor, todo el mundo lo siente en la casa. Cuando la esposa está de guerra, se nota. Todo el mundo lo siente, los hijos, el esposo, la persona que la ayuda en la casa, todo el mundo lo siente. Entonces, es una influencia tal que si ella está, su relación vertical con Dios está bien y ella eso lo transmite en los frutos de su carácter, se siente en el hogar. Entonces ese hogar debe estar ordenado, sus hijos deben estar sujetos,
ella debe estar nutriendo a esos hijos, ella debe manejar su hogar a nivel práctico en cuanto a la comida, el supermercado, la ropa de la casa, adornar el hogar, hacerlo un lugar de paz para el esposo. Una cosa que se ha perdido mucho y que yo lo recuerdo siempre era que en tiempo atrás, siempre cuando el papá o el esposo llegaba a la casa, encontraba a la mamá. Sí. Encontraba a su esposa ahí. Nunca se daba el caso de que el marido llegaba al final de su jornada de trabajo y no encontraba a la esposa. Porque hoy en día muchas casas, tristemente, se han convertido en hoteles, donde llegamos, pernoctamos y al otro día salimos y volvemos. Y es como ese hogar perdió esa calidez que decía Laura, que es ese lugar donde anhelamos estar, porque siempre mami está ahí o la esposa está ahí. Y es donde ese como el nidito, ese nido donde nuestra familia haya ese refugio. ¿Qué ustedes le dirían a las esposas que hay tanto orden en el hogar, que se olvidan que el hogar es un sitio para vivir y no es un lugar de decoración, que si le mueven una cosa de su sitio, le mueven una silla o pasa algo, ya explota una guerra? ¿Qué ustedes le dirían a esas esposas tan ordenadas? Sí, como todo que podemos caer en extremos, esa no es la idea es que sea un lugar cálido y que la gente se sienta en su casa literalmente y que haya libertad de expresión, de movimiento, pero que sea un lugar donde se note que la mujer está ahí, que uno se da cuenta, cuando uno entra a una casa, sí hay un toque de esa mujer en la casa. Entonces eso es sumamente importante. No sé si tú quieres agregar algo, Patricia, en cuanto a eso. No. Uh-huh. Es importante que destaquemos el espíritu de mansedumbre que debe caracterizar a una mujer, que no sea una esposa contenciosa, rencillosa. Leía en un libro algo que quiero compartir con ustedes, hablando del espíritu de mansedumbre de una esposa. Y dice lo siguiente: es maravillosa la influencia que tiene una mujer sumisa con espíritu de mansedumbre en un hogar. Puede apagar los carbones de la ira y conflicto que de otra manera pudieran haber incendiado la casa, con ese espíritu afable y apacible. Puede manejar al tigre y al león y dirigirlos, llevándoles atados con una correa de seda trenzada de amor. Oigan bien, esposas, cuando ese hombre llega a la casa airado, con problemas, dice aquí que usted puede manejar al tigre y al león, pero no es poniéndose en pie de guerra, no es tomando una ametralladora, no es devolviendo mal por mal, no, sino tomando una correa de seda trenzada ¿con qué? Con amor. Y dice este autor lo siguiente: la fortaleza de una mujer consiste o reside no en resistir, sino en ceder. Su poder es su gentileza. Una palabra suave, una mirada cariñosa en el momento preciso tiene mejor que una respuesta airada. Por eso dice la Escritura que la blanda respuesta quita la ira. Por eso ustedes, esposas, deben prestar más atención a ese espíritu afable y apacible que al arreglo personal. No es que lo descuiden, pero no es que estén excesivamente preocupadas por esto, por el arreglo personal, por la decoración del hogar, sino en cultivar ese espíritu afable y apacible y llenar, cumplir con el rol que Dios le ha dado, llenando. Nuevamente, Laura y Patti, gracias por estar con nosotros, gracias por todos los ejemplos que nos han dado del rol de la esposa. ¿Hay algún libro, algún material que ustedes quisieran recomendar a nuestros oyentes acerca del tema? Yo quería recomendarle, le compartí a Laura, hay un reto de 30 días, que se llama 30 días de gratitud, afirmando a tu esposo, y es un material que tiene Aviva Nuestros Corazones, donde durante 30 días tú no puedes decir nada negativo de tu esposo, ni a él ni a nadie más. Y la parte de que algunas mujeres se encuentran más difícil, no solamente no puedes decir nada negativo, sino que tienes que decirle cada día algo positivo. Y algunas mujeres dirán, es que yo no tengo nada positivo que decir de él. Bueno, pues encuentra una cosa, porque tú te casaste con ese hombre y alguna cosa buena tú encontraste. Y si tienes que repetirle la misma cosa durante los 30 días,
repítesela. Y ese material ha sido de mucha bendición para muchas mujeres y para muchos matrimonios. No es una regla mágica, pero definitivamente desarrolla la gratitud en nosotras las esposas. Y si lo quieren recibir, nos pueden escribir a avivanuestroscorazones@gmail.com. Nuevamente, gracias. Y gracias a ustedes, amigos oyentes, y los que nos están viendo también, por acompañarnos en este su programa Entendiendo los Tiempos. Será hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.